Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy desarrollaremos el tema 5, República Aristocrática, segunda parte. Sobre todo nos vamos a enfocar en el Perú de los años 1908 a 1919. Recordemos que por estas fechas, a nivel mundial, se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Pero entre 1908 y 1914, las diferencias de las clases sociales era inmensa, ¿no? Porque todavía no había sido resuelto estos conflictos sociales. Esto quedó plasmado en el hecho de que la mayoría de los que gobernaban nuestro país eran civilistas y estos eran elegidos por una pequeña minoría, una pequeña parte de la población general, ¿ya? Únicamente en esta época los que podían votar eran las personas que sabían leer y que sabían escribir y que eran masculinos, o sea, de género masculino. También los únicos que podían votar eran los que pertenecían, en este caso, a una clase privilegiada. Así, por ejemplo, en 1904 solo sufragaron, o sea, los que fueron a votar fueron 146.990 electores. Y en 1908 apenas fueron a votar 184.388 personas, teniendo en cuenta que la población total de nuestro país era aproximadamente de unos 4 millones. De forma, pues, ¿no? Que esto no representaba ni siquiera el 4% del total, ¿no? Imagínense la gran diferencia, ¿ya? Aquí se va a dar el primer gobierno de Augusto B. Leguía. En el aspecto político, este presidente, ¿no?, que era miembro del Partido Civil también, eh, en su cargo lo que va a realizar es, en este caso, promulgar la Ley de Accidentes de Trabajo, donde quedó establecido la llamada doctrina del riesgo de los accidentes del trabajo, la responsabilidad económica debido a ya sea lesiones, incapacidad física y muerte que van a sufrir los trabajadores y los empleados en el desempeño de sus prestaciones laborales, lo va a asumir el empresario, el dueño de las empresas. Aún así, no existiera culpabilidad por parte de este o si ella no se llegara a demostrar, ¿no? Fue algo muy favorable para los trabajadores. En el año de 1910, ¿no?, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Jorge Chávez, ¿no?, uno de los héroes de nuestra patria, Jorge Chávez, va a fallecer, ¿no?, al realizar la hazaña de cruzar los Alpes. Ya cruzó los Alpes, ¿no?, y por esta razón fallece, pues, ¿no?, porque su avión se va a estrellar. Durante el gobierno de Augusto B. Leguía se dio importancia a la salud pública. Se promulgó una ley para proteger a los trabajadores de los accidentes laborales. En 1911 se va a dar una expedición de la Universidad de Yale, que es de Estados Unidos, a cargo del arqueólogo Hiram Bingham, donde gracias a esta expedición se va a descubrir el sitio arqueológico de Machu Picchu. Juan Bielobusich improvisó un campo de vuelo en el hipódromo de Santa Beatriz, hoy el distrito de Lince, donde voló por primera vez en enero de 1911. Luego realizó con éxito el cruce de los Alpes que había realizado Jorge Chávez, ¿no? Se realiza la primera exposición internacional en Lima. Y aquí un gran sector de trabajadores de la fábrica de tejidos que queda por Vitarte declararon una huelga nacional a principios de abril de 1911 con el respaldo de todos los obreros de la capital. Esa fue la primera gran huelga a nivel nacional. El 26 de mayo de 1911 se forma la Unificación Obrera Textil de Vitarte, un sindicato de trabajadores de tejidos de Vitarte.
También se va a dar una huelga en 1912 de motoristas y conductores del tranvía eléctrico. En el valle de Chicama, en la hacienda de Casagrande, se produce en abril de 1912 una huelga por la llegada de empleados de nacionalidad alemana, ¿no? El estudiante limeño Pedro S. Zullen, con el apoyo de la alemana Dora Mayer, fundan la Asociación Proindígena en 1909 para la defensa de los intereses sociales de la raza indígena. Ahora, en el aspecto externo, la situación con Chile llegó a tomar caracteres de suma gravedad. Esto se dio por el proceso de chilenización que se estaba dando en los territorios de Tacna y Arica. Recordemos, ¿no?, que Chile quería que estos dos territorios, Tacna y Arica, ¿no?, cuando se diera el plebiscito, votaran a favor de Chile, ¿no?, para que se queden con Chile. Arica cedió, pero Tacna, ¿no?, esa ciudad heroica, resistió por más de 50 años, ¿no? Rechazó sobre todo la política de Chile. Con Ecuador, el problema limítrofe que teníamos fue sometido a un arbitraje del rey de España, Alfonso XIII, pero el gobierno ecuatoriano se negó a reconocer el fallo y comenzó a realizar actos hostiles contra peruanos y contra símbolos patrióticos. Y es por eso que nuestro país va a ordenar una movilización de sus tropas al mando del general Enrique Varela, pero con la mediación de Estados Unidos, Brasil y Argentina, fue que se evitó el conflicto armado directo contra Ecuador, la guerra contra Ecuador. Pero el problema que teníamos sobre el límite va a continuar. Con Colombia se produjo un conflicto armado debido a la ocupación colombiana en los territorios peruanos en la margen derecha del río Caquetá. Se enviaron expediciones a cargo del comandante Oscar Benavides, que derrotó a las tropas colombianas en la batalla de La Pedrera, logrando así desocupar la zona. El problema limítrofe también que teníamos con Brasil, se había producido incidentes entre los caucheros. Recuérdense que en Loreto, una parte importante de nuestro país, se estaba dando el boom del caucho, ¿ya? Una explotación cauchera en gran escala. Y obviamente los brasileños también querían ocupar esas zonas. En Brasil, sobre todo, que tenía más facilidades de comunicación con esa región que en Perú, aumentó a principios del siglo su obra colonizadora, y para evitar mayores males, ambos gobiernos firmaron el Tratado Velar de Río Branco el 8 de septiembre de 1909. En Bolivia, también el 17 de septiembre de 1909, se firma el Tratado Polo Sánchez Bustamante, el cual constituye un pacto de ejecución del lado argentino del arbitraje expedido del presidente de Argentina en 1901. Después del gobierno de Leguía, del primer gobierno de Augusto de Leguía, vamos a ver el gobierno de Guillermo Billinghurst. Él también pertenecía al Partido Civil, era un demócrata, por así decirlo, ¿no? Es así que tenía un imponente apoyo, ¿no?, un apoyo popular. Sobre todo se dio una manifestación pública en la Alameda de los Descalzos. Presentó un cartel muy característico, ¿no? Pan descomunal de 5 centavos de Billinghurst y pan pequeñito de 20 centavos de Aspillaga. Así nació la denominación pan grande al futuro gobierno de Billinghurst. El día de las elecciones se produjeron actos violentos en las mesas electorales que no permitieron que la tercera parte de los ciudadanos hábiles sufragara. Los partidarios de Guillermo Billinghurst solicitaron la nulidad de las elecciones y el nombramiento del nuevo presidente del Congreso. Así el Poder Legislativo debía elegir al nuevo gobernante. Fue la presión de los manifestantes populares las que llevaron que Guillermo Billinghurst sea nombrado presidente. Este gobierno representó el primer populismo en el Perú. Guillermo Billinghurst fue apoyada por gran parte de
el sector popular. ¿Qué hizo, no? Surge en el Callao un vigoroso movimiento de reclamaciones obreras iniciadas por la Unión General de Jornaleros en búsqueda sobre todo de la implantación acá en el país de las 8 horas de trabajo, ¿no? Cosa que ya se estaba dando en Estados Unidos, o ya se había dado en Estados Unidos. También se va a dar una matanza en 1913 de campesinos en Chucuito y Azángaro, Puno, y se envió a Teodomiro Gutiérrez Cuevas con la intervención de analizar la problemática campesina e indígena en la Sierra Sur. Guillermo Billinghurst no va a durar mucho tiempo en la presidencia, como entonces al elegirse presidente no se elegía el representante al Congreso, sino que este duraba un lapso de 6 años y se renovaba cada 2 años por tercios. Entonces Guillermo Billinghurst se va a encontrar con un Congreso que le cerraba las puertas a todo, ¿no? Sobre todo este Congreso estaba a favor del expresidente Augusto B. Leguía, como lo que sucede en la actualidad, pues, ¿no? Hay un partido político que llega al poder, digamos, pues, ¿no? Que sea Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero en el Congreso va a haber una mayoría, ¿no? Como la que hubo de el partido fujimorista. Entonces, este partido del Congreso no va a permitir que el presidente gobierne de manera tranquila, ¿no? Y le van a buscar la sin razón y lo van a querer destituir de su cargo. Lo similar o algo similar pasó en el gobierno de Guillermo Billinghurst, ¿no? Él tenía a sus opositores en el Congreso, partidarios, ¿no? de Augusto B. Leguía. Obviamente no querían que gobierne Billinghurst y hicieron todo lo posible para que saliera del poder. Aquí Guillermo Billinghurst, ¿no? Anunciaba que estaba dispuesto a parlamentar y se envió a Jorge del Prado, el cual aceptó dicha renuncia. Posteriormente Guillermo Billinghurst fue tomado prisionero y deportado rumbo a Iquique, donde falleció al poco tiempo. Entonces, ya con Guillermo Billinghurst ya fuera del poder, quien va a formar una junta de gobierno va a ser el coronel Benavides, ¿no? Con la anuencia del Congreso, posteriormente el mismo Congreso nombró al coronel Benavides presidente provisorio y lo ascendió a general. Al año siguiente, después de un breve gobierno lleno de dificultades provocadas en su mayor parte por el estallido de la guerra europea, ¿no? En este caso la Primera Guerra Mundial, Benavides llama a elecciones, ¿no? Y de esa forma va a ser en este caso presidente nuevamente Augusto B. Leguía. El primer gobierno del coronel Óscar R. Benavides, en el aspecto político, ¿no? tuvo como objetivo principal el convocar las elecciones presidenciales, pues, ¿no? Después de haber dado el golpe de estado a Billinghurst. También por esta época se va a dar el problema de la brea y pariñas. Según la legislación de minas entonces vigente, los que explotaban el petróleo debían pagar al Estado un impuesto de 30 soles oro por explotar, ¿no? Obviamente, por cada 40.000 metros cuadrados. De acuerdo con la medición hecha por el juez de Paita, por orden del gobierno, entonces esto fue cambiado, ¿no? Así la London y Pacific estaban obligadas a pagar al Estado un impuesto anual de 300 soles. Sin embargo, la Junta de Gobierno de Benavides ordenó llevar a cabo una remensura, una nueva medición de dicho campo que reveló la existencia de 41.614 pertenencias, en donde el juez del Paita había medido en 1888 solo 10. De esta manera, la Junta de Gobierno ordenó a dicha empresa realizar el pago de 1.248.420 soles en vez de 300 que hasta entonces venía abonando. Imagínate, pues 300 soles era lo único que estaba pagando esta compañía que extraía el petróleo.
Nuestro país enfrentó una difícil situación económica debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Los efectos fueron los siguientes. El primero se dio el descenso y las exportaciones de productos de primera necesidad y de las importaciones. No podíamos comprar y tampoco podíamos vender. Ordena también la acuñación de monedas de cobre y plata debido a la demanda del dinero metálico por parte del mercado. También se da la emisión de cheques circulares. El Perú tenía una sólida moneda de oro, la libra peruana, pero a raíz de la Primera Guerra Mundial, el Estado va a empezar en este caso, a disminuir económicamente el poderío que tenía, ¿no? Sobre todo porque ya no va a haber comercio, no vamos a poder exportar ni vamos a poder importar productos. Entonces, para que se dé estas elecciones, ¿no? En 1915 se convoca una convención de partidos con el propósito de buscar la armonía nacional en la cual van a participar los partidos políticos, el Partido Constitucional, el Partido Civil, el Partido Liberal y el Partido Demócrata. En este caso, ¿no? Se va a dar como candidato principal a José Pardo y Barreda, quien va a gobernar de 1915 a 1919. El segundo gobierno de José Pardo y Barreda significó la vuelta a la normalidad constitucional con el debido respeto de las funciones de las instituciones, a la ley y a las libertades públicas. Estuvo marcado básicamente por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Lo que hizo este señor, ¿no? Suprime el reconocimiento de la Iglesia Católica como una religión del Estado, o sea, ya no era obligatoria, ¿no? La religión católica, ¿ya? Sino que se dio una libertad de cultos. Se va a dar la sublevación de Teodomiro Gutiérrez Cuevas en 1915 con un grupo de indígenas de Huancané y Azángaro bajo el nombre de Rumimaki, mano de piedra, para reivindicarlos contra los abusos de los gamonales. En 1916 fue capturado y enjuiciado por traición a la patria. En sí, Teodomiro Gutiérrez lo que buscaba era que los hacendados, los gamonales, los dueños de las grandes haciendas, no trataran como animales a los indígenas, ¿no? Pero no lo logró porque el Estado, como siempre, tiene otras ambiciones. Y se va a dar el hundimiento de la embarcación peruana Lortón. Entonces, de esta forma vamos a realizar la práctica de la clase. Nos define los siguientes conceptos: incidente de la corona, pan grande, que se le llamó pan grande, día del carácter. Y elabora una relación, en este caso de las 4 obras principales del gobierno de Billinghurst, por los cuales se le considera un gobierno populista. Menciona cuáles fueron los efectos iniciales de la Primera Guerra Mundial en nuestro país y menciona 3 acciones que se realizó por el proletariado, o sea, por la clase trabajadora, antes de conseguir la ley de las 8 horas a nivel nacional.